Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días, este es su programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de aquí de la Policlínica Doctor Rodríguez en el pueblo de San Sebastián y de la Policlínica Familiar Chalón en el pueblo de Quebradillas. Recuerden que aquí en San Sebastián estamos ubicados en la calle José Méndez Cardona número 3, frente a la oficina comercial de Luma y detrás de la cancha bajo techo Sendebol. Nuestro horario de trabajo es de lunes a domingo, los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicios en ambas facilidades de sala de emergencia, laboratorio clínico, departamento de radiología con rayos X, sonografía, mamografía, sonomamografía, densitometría ósea, CT scan, MRI y Dopplers, ¿verdad? Los sonogramas vasculares, arteriales y venosos, también los realizamos. El MRI para pacientes con marcapasos. Recuerden que si usted tiene un marcapaso, sabemos que son muy limitados los lugares donde se pueden realizar estudios de MRI. En nuestra facilidad aquí en San Sebastián usted puede hacerlo, así que nos llama y nosotros coordinamos con la compañía que trabajó su marcapaso y con mucho gusto le hacemos su MRI. También contamos con nuestra farmacia Santa Rita, que como le hemos dicho en otras ocasiones, es una farmacia de la comunidad, donde cualquier paciente puede venir a recibir sus medicamentos y donde también si usted no tiene facilidades para llegar a nuestra facilidad, le hacemos llegar el medicamento a su casa. Así que mi nombre es Vivian Feliciano, yo soy la directora ejecutiva de ambas facilidades y me acompaña el doctor Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Vivian. Es un placer estar ante esta audiencia que tenemos nosotros en Radio Grito, que como siempre digo es nuestro socio en las cuestiones de salud. Claro que sí. Y pues muy contento de estar con ustedes, como les digo, y llevarle esas notas de orientación y que realmente son muy valiosas en el momento que estamos, donde hay tantas enfermedades, hay tantas epidemias y hay tantos problemas de salud que día a día los vamos viendo, que en vez de ir disminuyendo, la mayoría de esos problemas van aumentando. Así que es bien importante el que tengamos una fuente, unas ondas eh, en toda esta zona, incluyendo el noroeste, eh, que es donde está nuestra segunda clínica, ¿verdad? Que es una de las que da servicio en esa área, pero que realmente es la única que tiene esos servicios completos como los que tiene la Policlínica Rodríguez aquí en San Sebastián. Claro que sí, doctor. Y así que hoy vamos a continuar con un tema muy interesante. Estamos hablando sobre la medicina natural y en relación a la medicina natural, sobre las plantas, ¿verdad? Cómo contribuyen esas plantas que nos da nuestro nuestro planeta, a nosotros en nuestra salud, cómo pueden contribuir en nuestras condiciones médicas. Así que, doctor. Continuamos. Pues sí, como no, como les decía en el programa anterior, cada día es más el interés que tienen los laboratorios y las instituciones universitarias que hacen, ¿verdad? Estos experimentos y estas investigaciones, el interés de estudiar y bregar con nuestra flora, principalmente en esas zonas selváticas
como es el Amazonas y otras zonas donde muchísimas de esas plantas ni siquiera se conocen. Eh, ¿Cómo es que hemos llegado, verdad, al conocimiento de muchas de ellas? Pues con aquellas personas que a través de la tradición son las que han seguido usando este tipo de medicamentos, principalmente en aquellas poblaciones o tribus en estos sitios que le estaba mencionando, donde se ha visto que mucho del tratamiento que ellos usan, principalmente aquellos a base de plantas, pues es efectivo para muchas enfermedades. Y últimamente, pues como les decía, hay universidades que ya tienen grupos establecidos en esos sitios, en esas selvas, que lo que hacen es experimentar con todas esas plantas y principalmente con aquellas que los brujos o chamanes les indican que son buenas para las condiciones variadas, ¿verdad?, de la salud. O sea que ya no es un mito ni es algo, una sospechería como nos creíamos en un momento dado, donde aquellas personas que no habían estudiado medicina y que simplemente lo que habían, ¿verdad?, es desarrollado en sus comunidades, como son los chamanes o los brujos. Estas personas tenían un conocimiento que trasciende más allá del conocimiento de nosotros, porque una de las cosas que hace que las cosas se inventen, dicen que hay un dicho que dice que la necesidad es la madre de la invención. Ujú. Y entonces en estas comunidades que estaban aisladas en esos sitios, pues de alguna forma que, ¿verdad? Realmente pues no sabemos. Yo me imagino que es del trial and error, empezar, ¿verdad?, a probar con las cosas hasta que estas personas conseguían que con ciertas plantas podían sobrevivir y llevar a cabo, ¿verdad?, esos tratamientos con esas enfermedades en esos sitios donde no había ningún tipo de servicio médico como el que nosotros contamos, ¿verdad?, hoy en día. Y entonces, pues tenemos que hoy en día tenemos una variada, eh, un variado contenido de estas plantas que se están usando en nuestro, a ver, día a día, y que ustedes saben inclusive que ya tenemos especialidades como son la naturopatía, donde hay personas que se preparan y que inclusive obtienen un título de médico naturópata, donde la mayoría de las personas que ejercen esta profesión, pues usan esta medicina alternativa, no solamente la de las plantas, sino otras, ¿verdad?, alternativas que hay, pero ya día a día vemos que en países, por ejemplo, como en Europa, España principalmente, pues el número de personas que ya está usando la medicina alternativa ha ido en aumento por muchas razones. Una de ellas, pues como estábamos hablando en el programa anterior, el costo de estos tratamientos y más que nada el que nosotros tenemos muy pocas reacciones adversas con el uso de esta medicina. Eh, Le digo en Europa el uso de esto porque en Estados Unidos, pues como siempre, estos tratamientos alternativos, inclusive aún los tratamientos médicos que se desarrollan en Europa, se tardan bastante porque en Estados Unidos hay un mecanismo que ustedes lo conocen, el FDA, ¿verdad? Esto controla no solamente el, el el campo de la medicina, sino también controla el campo de los alimentos. Y entonces este ente, pues usualmente tarda muchísimos años en poder incorporar esas cosas beneficiosas que en otros países como Europa, China, etcétera, se desarrollan. En China, pues, es uno de los ejemplos donde más se ha desarrollado el uso de la medicina alternativa,
no solamente en el campo de la fitoterapia, o sea, de la terapia de plantas, sino en otros campos como es la acupuntura y como son otros métodos que se usan en la medicina alternativa para tratar los pacientes. Cuando yo hice el primer viaje a China, una de las cosas que más me sorprendió era ir a esos hospitales, que son hospitales enormes, de hospitales de 3.000 y 4.000 pacientes, ver esas cocinas enormes donde se estaba hirviendo y preparando todos esos medicamentos a base de plantas. Inclusive dentro del hospital, de esos hospitales que visitamos, que fueron bastantes en ese viaje, pues teníamos los tratamientos convencionales o ortodoxos como los que nosotros necesitábamos y el tratamiento alternativo. Y entonces veíamos que la población de China en ese momento, que fue en el 1982 que yo di el primer viaje a China, ellos preferían el tratamiento alternativo al tratamiento convencional. O sea, Me acuerda mucho nuestras abuelitas, doctor, cuando nosotros nos enfermábamos de chiquito y no tiene que tomarse un guarapito esta noche y con eso va a aclarar su garganta, con eso vas a estar bien mañana. exacto. Y de hecho era una medicina bastante efectiva. Lo que pasa es que llegó un momento en que, diríamos, los intereses económicos Se fueron los, antepusieron. sí, 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 sobre aquellas cosas que costaban muy poco o no costaban nada Ujú. y que definitivamente tenían su valor. Hay que ver también que, como todo, ¿verdad? Eh, ha sido un camino bien lento porque también ha habido dos cosas bien importantes y es que la investigación de estos tratamientos ahora es que ha cogido importancia y por lo tanto, pues sabíamos que una planta pues podía mejorar una situación, pero ninguna de las farmacéuticas o de las universidades que investigaban esto se estimulaban en poder estudiar de una forma científica qué es lo que realmente hacía efecto, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que yo en un momento dado se los dije fue el tratamiento de digital, que eso revolucionó el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, del corazón principalmente, donde lo que se tomaba era una tisana que se componía de varias plantas y se sabía que esa tisana mejoraba muchísimo las condiciones cardiovasculares, pero hasta que no se pusieron a estudiar las cosas científicamente, no se dieron cuenta que solamente de todas esas plantas, que eran como 8 o 10 que se usaban en esa tisana, solamente una era la que tenía su efecto positivo para el tratamiento del corazón. Y ahí fue que surgió la digital o el digital, que ha sido uno de los medicamentos que más revolucionó la medicina a nivel de los servicios cardiovasculares. Así que esto es una situación donde estamos viendo que hay unos intereses de por medio, pero también el segundo factor, que era el que les iba a explicar en estos momentos, es que muchas veces las personas que tuvieron a cargo el desarrollo de estas terapias, pues o no estaban suficientemente preparados o el interés de ellos realmente no era el ayudar a las personas, sino beneficiarse de esa medicina. Y entonces esos fueron los que en un momento dado eh, pusieron un tremendo obstáculo en el desarrollo de esa medicina porque entonces empezaron a usar tratamientos y a usar terapias sin sentido y que nosotros pues al enfrentarlas con nuestros tratamientos originales nos dimos cuenta que eran muchas veces personas que no tenían escrúpulos en usar este tipo de medicina.
Y esto atrasó en un momento dado. No es como ahora, como les digo, donde tenemos que personas y van a la universidad, en el caso de los naturópatas, a entrenarse con este tipo de terapias y a hacerlo de una forma honrada, de una forma seria, científica, y darle a ustedes unas alternativas que no tienen realmente en nuestra medicina. Y de hecho, yo soy uno de los médicos, aunque ustedes no lo crean, que en ciertas situaciones les recomiendo a mis pacientes que vayan a donde un naturópata, porque entiendo que en esas situaciones mi medicina, la que a mí me enseñaron y la que yo sé, pues tal vez no le pueda ayudar tanto como esa otra medicina. Bueno, Ah, doctor, estamos muy interesante el tema, pero tenemos que ir terminando esta primera parte de su programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez de aquí de la Policlínica Doctor Rodríguez en San Sebastián. Así que no se retiren, el tema está muy interesante y volvemos en unos segunditos. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento. Muy buenos días, regresamos a su programa Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez, de aquí de la Policlínica Doctor Rodríguez en San Sebastián y la Policlínica Familiar Chalón en Quebradillas. Bueno, doctor, y estamos hablando de la fitología, el estudio de las plantas, ¿verdad? A nivel de medicina, para tratamientos. No hay duda, ¿verdad?, de que el mundo se ha ido concientizando cada vez más y que va en una dirección, me parece a mí, más en lo natural, en querer alternativas naturales. Y es bien interesante el tema que usted nos trae sobre las plantas, porque yo no sé, todos nos damos cuenta que y quizás esto surge porque cuando vemos un anuncio de un medicamento, muchas veces nos asustamos y decimos, pero ven acá, si de un minuto, el anuncio, 20 segundos, dijeron las propiedades del medicamento y los otros 40 segundos son para todos los efectos secundarios que ese medicamento nos puede causar, ¿verdad? Y ahora pregunto yo, doctor, tratándose de alternativas naturales, ¿puede haber algún efecto secundario? sí, claro, claro, eso es bien importante. Esa es una pregunta bien importante porque no todo lo que es natural no hace daño. Ustedes saben inclusive que hay medicamentos o plantas que son venenosas. O sea, hay plantas que causan también unas alergias terribles. O sea, que una de las cosas que una persona tiene que tener bien consciente es que cuando usted va a ingerir o a tomarse algún tipo de medicamento, incluyendo los naturales y no naturales, usted tiene que tener siempre la expectativa de que usted pueda ser alérgico a esos medicamentos. Y en las plantas, pues ocurre lo mismo. Inclusive nosotros vemos reacciones
de muchísimas personas que han ido a su jardín o han pasado en un sitio cerca de alguna planta y esta le ha causado una reacción alérgica que en algunos casos es bastante seria. Ujú. Y es esa reacción en contra de esa planta que tiene unas toxinas, que tiene unos elementos, ¿verdad? Dentro de su estructura que nos dan alergia. De hecho, eso tiene un nombre, ¿verdad? Médico, dermatitis venenata. Y fíjense que el mismo nombre venenata lo dice, es que usted se puso un veneno en esa planta y le dio una alergia. Ahora, además de eso, pues tenemos un problemita y es, como les decía anteriormente, de personas que no tienen unos conocimientos y empiezan a dar unos tratamientos sin pensar que esos tratamientos pueden dar unas reacciones muy negativas en nuestro organismo. Y le estoy hablando, por ejemplo, de las intoxicaciones por el exceso o por el uso inadecuado de plantas. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Pues van a causar elementos muy serios, como es la afectación al hígado o a la afectación al pulmón. O sea, hay medicamentos naturales que si usted no sabe las dosis y si usted no sabe las edades en que los pueda usar, pues puede tener problemas muy serios. Y eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, vi en mi práctica en mis primeros años y era en esas personas que le daban tratamientos a los bebés, a los niños de una cierta edad, ¿verdad? Prematuramente. Y este tratamiento lo que hacía era que le hacía un daño al hígado del bebé, inclusive le podía causar un daño irreversible. O sea, como tu pregunta me decía, sí hay efectos secundarios en la medicina cuando nosotros no sabemos usar esa medicina. Así que grábese en eso, porque no porque sea natural, pues no va a haber problema. Pues continuando con la línea de pensamiento que teníamos, eh, una de las cosas que la hemos planteado en otros programas es el hecho de que en nuestra medicina tenemos una cantidad enorme de efectos secundarios que inclusive les dije yo la cifra de personas, perdón, que en Estados Unidos mueren por tratamientos indebidos, incluyendo el tratamiento médico con medicamentos, no solamente con procedimientos, cirugías, etcétera, pero en Estados Unidos mueren 70,000 personas todos los años como consecuencia de eso. Por lo tanto, vemos, como tú decías anteriormente, que las personas, como cada día se educan más y leen más, y en el internet, pues hay de toda información que usted quiera, que inclusive muchas veces vemos pacientes que quieren saber más que el médico. Y muchísimas veces, o no muchas veces, pero algunas veces, desgraciadamente, pues sí es verdad. El paciente viene y sabe más de lo que está haciendo el médico. Pero esas son las excepciones, ¿verdad? Dentro de nuestra medicina. Así que esta información que tenemos en exceso, pues hace que las personas busquen más alternativas. O sea, ya la persona sabe que si este tratamiento no le funciona, como en muchas ocasiones en nuestra medicina, porque si ustedes se dan cuenta, hay un sinnúmero, pero una mayoría grande de enfermedades que nosotros no sabemos qué es lo que son. Y entonces le damos nombre. Por ejemplo, a hipertensión esencial. Pues la esencial ese quiere decir que el médico ¿verdad? La medicina no tiene ni idea de por qué fue que esa hipertensión se desarrolló.
o por lo menos lo vemos a diario en en las enfermedades autoinmunes, que autoinmunes, pues sí, que es que el sistema de nosotros de inmunidad falla y empieza a destruir nuestros propios tejidos. Y en eso hay una gama enorme de enfermedades, como las enfermedades reumáticas, las alergias, etcétera, que son enfermedades autoinmunes y que nosotros no sabemos por qué desarrollamos esas enfermedades. O sea, que dentro de nuestra medicina hay muchísimas enfermedades, muchísimas patologías que realmente no sabemos por qué se desarrollan. Y entonces ahí, en muchas de ellas, viene la medicina alternativa a suplir, a llenar ese hueco que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que efectivamente son muy positivos en la medicina alternativa y no hacen gran efecto en nuestra medicina que nosotros día a día eh, usamos. Por eso es que yo siempre he tenido la idea de que los médicos deben de educarse, además de nuestra educación formal de la medicina, deben educarse también en muchos de los aspectos de esta medicina alternativa. Y así pues usted va a tener un arsenal mucho más Amplio. exacto, más efectivo para usted tratar sus pacientes. Porque era como en mi práctica, cuando yo me preparé en la acupuntura, pues había muchísimas personas que yo no le podía ofrecer dentro de lo que yo sabía en mi medicina ortodoxa, eh, pues una alternativa para por lo menos aliviarle sus situaciones y en muchas ocasiones curarle esa situación. Y cuando yo empecé a usar la acupuntura, pues ya tenía una alternativa, un arsenal pues más amplio, donde yo veía los resultados, porque una cosa es usted criticar, como en aquel tiempo cuando yo empecé, que yo fui de los pioneros, ¿verdad? En el uso de la acupuntura en Puerto Rico. En aquel tiempo, pues todos los médicos criticaban la acupuntura y decían que eso era una terapia que no hacía nada. Pero yo, que había estado educado y entrenado en nuestra medicina y de repente me expongo a esta otra alternativa, ¿verdad? Una alternativa que aún en Estados Unidos, cuando yo empecé, no tenía el auge que tiene ahora, pues sí podía decir que yo sabía y conocía de los dos mundos. Y esto es una de las cosas que yo ¿verdad? Le exhorto a mis colegas a que científicamente analicen todas y cada una de las alternativas que se le presenten a usted, así como cuando viene un propagandista un propagandista médico y le habla de un nuevo medicamento y usted pone ese interés y muchas veces pues empieza a experimentar, ¿verdad? A dárselo a sus pacientes, a ver cómo reaccionan. Pues así tengan esa mente abierta para estos temas de medicina alternativa que no hay duda que han existido toda la vida, que han sido la medicina de toda la vida desde que el mundo es mundo y que hoy por hoy, como decía Vivian, pues las personas están teniendo un interés especial en desarrollar y tratarse con este tipo de medicinas. Así que es bien importante que ustedes, los radioyentes, tengan presente de que hay alternativas, hay otras cosas que buscar. De hecho, una de las políticas que yo he tenido toda mi vida, ¿verdad? En los 45 años que yo llevo ejerciendo la medicina, y es ese paciente que me venía a mí 2 veces por la misma condición, y ese paciente yo lo refería, fuera un especialista o fuera alguien que pudiera ayudarle. ¿Por qué?
porque es un consejo que yo les doy a ustedes. Siempre tengan presente que cuando usted tenga una enfermedad, una patología, y usted vea que usted no tiene mejora, usted vea que usted cada día está para atrás, como decimos nosotros, pues usted busque alternativas, busque otras opiniones. Igual se lo digo para aquellos que, por ejemplo, se van a someter a una cirugía, a un procedimiento quirúrgico. En la mayoría de los casos es aconsejable que usted tenga más de una opinión, porque no hay duda que, como siempre yo digo, hay 4 ojos ven más que 2 y 6 ven más que 4. Así que eso debe tenerlo siempre presente. Y en este caso específicamente, acuérdese, todas y cada una de las cosas que a usted se le presenten, sea en un programa como este, o sea en una persona, ¿verdad?, que le está dando un tratamiento que no es el que su médico originalmente le da, usted debe consultar con su médico. Debe consultar con su médico porque una de las cosas que nosotros sabemos es que hay personas, como les dije, que no tienen la preparación ni la capacidad para tratar estos asuntos. Así que yo espero que este programa pues le haya dado una visión más amplia de la disponibilidad de la medicina que nosotros tenemos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, y que podemos utilizarla en bien de toda la humanidad, no solamente de nosotros mismos. Así Claro que sí, doctor. Yo creo que terminamos nuestro programa. Gracias por toda esa información tan valiosa. Decimos que la naturaleza es sabia, ¿verdad? Y que nos provee de todo. Así que vamos a aprender a utilizar eso que nos regala Papá Dios y que nos pone ahí en las manos a todos. Nada, nos vemos en nuestro próximo programa, este próximo jueves, programa de Medicina al Día con el doctor Eduardo Rodríguez. Dios los bendiga. Dios los bendiga. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Hemos llegado a la parte final de Medicina al Día con el Dr. Rodríguez. Te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.